Mi querido Kevin, ya te están dando muchos saludos, muchas personas que te admiran, que concuerdan conmigo, que eres un ser humano, que su humildad y también su espíritu de servicio nos ha tenido muy bien representados como país en los diversos torneos. Así que quisiera empezar con una pregunta que me encanta hacerle a personas que han triunfado en alguna disciplina. ¿Dónde nace esa pasión por el bádminton? ¿Cómo lo descubres? Cuéntame un poco cuál fue el inicio de esta travesía que, como tú bien decías en ese video, se volvió una gran parte de tu vida. Yo siempre estoy más que convencido de que Dios me dio ese lindo regalo de poner el deporte en mi camino. Y todo empezó aquí en la Unión Zacapa. Yo soy de un pueblo pequeñito de Zacapa. Y bueno, lo voy a tratar de resumir lo más que pueda. Una persona que en los años 80 jugó antes badminton era de Chiquimula. Amílcar Castañeda se llama. Él vino aquí a mi pueblo a vivir. Se casó con una persona de aquí de la Unión. Y él empezó a las escuelas a como promover el deporte. Y a mí me quedaba cerquita el gimnasio donde se jugaba. Y bueno, ahí sí como niño curioso fui a verlo. Me llamó mucho la atención lo que era una raqueta y el gallito. Y pues gracias a Dios, desde el momento que llegué, como que se me facilitó un poco a la hora de pegarle. Y pues, ya después, ya él me empezó como que a lavar la cabeza en el buen sentido de la palabra, diciéndome que si yo seguía entrenando podía poder representar a la Unión, podía conocer otros pueblos, podía ir a la capital, que en aquel entonces uno todavía no tenía la oportunidad de ir a la capital. Entonces fueron muchas cositas bonitas y positivas que hicieron de que pues, poco a poco yo me fuera involucrando en el bádminton. Yo que desde niño yo jugaba fútbol. Entonces esas cositas hicieron de que yo empezar a como que dejar la pelota por un lado y agarrar más la raqueta. Y pues ya gracias a Dios con los torneitos que fui jugando en los pueblos y como que me fui integrando más a la selección infantil juvenil y así fue pues como poco a poco se me fue abriendo más el camino en el mundo del bádminton. Ahora que ya decides dar ese paso, decides vivir, tener ese sueño que tú tenías muy claramente definido, ¿cómo fue el proceso? ¿Qué escuchaste de las personas? ¿Qué te decían las personas que te apoyaban, quienes no necesariamente te apoyaban? Cuéntame cómo fue ya cuando empezaste a contarle el mundo de ese sueño y empezaste a trabajar en pro de él. De mis papás en ningún momento escuché algo negativo diciendo de que eso no lo podía lograr o eso era imposible. Al contrario, por parte de mis papás, pues yo recibí, gracias a Dios, ese tipo de apoyo que yo creo que es bien importante para todo niño, porque al final, cuando uno es niño, uno depende mucho de los papás, entonces de ellos va a depender si uno practica o no, en este caso, un deporte. Entonces, gracias a ellos, ellos sí me dieron ese apoyo. Y de las cosas malas que yo escuchaba, porque también hay gente que da como que esos comentarios negativos, no hacerles caso, al contrario, tomarlos, transformarlos en cosas positivas. Entonces, así fue como yo fui armando esa mochila de confianza y de saber de que en el momento todo iba a ser difícil, pero que en el camino lo iba a disfrutar y ya que cuando iba a cumplir mi sueño, todo iba a valer la pena. Entonces, todas esas cositas positivas y también negativas que la pude, gracias a Dios, pasar a positivas, hicieron de que yo tomara esa gran decisión primero de dejar a mi familia, que eso fue que hasta el día de hoy ha sido el sacrificio más grande que he hecho, y en el camino encontrar personas muy especiales que de una u otra forma han portado su granito de arena para que yo siga en el deporte o que me ayudaron a cumplir mi sueño de estar en unos Juegos Olímpicos. Y cuéntame algo que me llama la atención ya cuando empezaste a representar a Guatemala fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo manejas eso cuando empezaste a triunfar en el extranjero, donde empezaste a enfrentarte a otros deportistas que también como tú ya tenían un desempeño profesional? ¿Cómo manejaste eso y cómo la variable mental también juega un papel en el lograr nuestros sueños? El camino no es fácil, el camino es muy difícil, pero entonces por eso es que uno tiene que aferrarse mucho a sus objetivos y a sus sueños. Entonces, eso es lo que llevo yo siempre de la mano. Y ya en lo que son cuestión de partidos y todo eso, yo siempre he sido de la mentalidad de que todos tenemos dos piernas, dos brazos, un cerebro, todo. Entonces, simplemente la diferencia va a ser quién esté mejor concentrado a la hora de jugar, pero sobre todo quién haya entrenado a conciencia. Entonces, son esas dos cositas que yo siempre he llevado de la mano
para que no me afecte. Y cuéntame, ¿cómo manejas el éxito? Porque tú eres una persona que se ha mantenido muy bien centrado a pesar de todo el éxito que has tenido. Y tú sabes de muchos casos de deportistas que cuando empiezan a tener éxito, como que el éxito también les afecta el desempeño y dejan de tener éxito en el deporte que los llevó ahí justamente porque pierden esa perspectiva. ¿Cómo haces para mantener esa perspectiva centrada en tu propósito a pesar del éxito que has tenido? Una de persona tiene que saber de que deportista uno tiene que saber de que no todo es ganar, ganar. Aunque uno entrene a conciencia, van a haber momentos donde se van a perder. Entonces, por eso uno tiene que mantener la humildad para poder escuchar y saber bien las cosas, los errores que uno cometió para en el siguiente partido, en el siguiente torneo, no volver a cometerlos. Pues gracias a Dios uno está en una posición donde uno como que puede ser ejemplo para los niños. Entonces, como que uno tiene esa responsabilidad y esa obligación moral de dejarle a la niñez guatemalteco algo bonito. Entonces, por eso es de que uno de los valores que uno tiene que, que dar el ejemplo es la humildad, porque ya que la humildad abre oídos y abre la cabeza para consejos, para regaños, para opiniones. Entonces, a mí que gracias a Dios me están dando la oportunidad como ser ejemplo para los niños, yo poder dar ese valor muy importante que no solo les va a ayudar en este caso en la vida deportiva, sino que también en la vida personal para que sean personas de bien. ¿Qué le dirías a otras personas que están tratando de descubrir eso que les apasiona? Y puede ser en el deporte, puede ser en los artes, en las artes, en los negocios. ¿Qué consejo les darías para que cumplan también sus sueños como ha sido tu caso? Sí, bueno, lo primero que diría es que se aferren a su sueño, a su objetivo, que se aferren, que se pongan como que la mano en la conciencia, decir, bueno, yo quiero cumplir este sueño y que se aferren mucho a ello para que cuando vengan las cosas, los malos comentarios o el camino va a estar difícil, no sea una excusa, un argumento para tirar la toalla. Y también se tiene que hacer muchos sacrificios, pero que no confundan lo que es el sacrificio con la responsabilidad. Esas son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, la gente dice, bueno, yo hago sacrificio, me tengo que levantar a las 5 de la mañana para ir a estudiar o para ir a trabajar. Eso no es un sacrificio, yo creo que es una responsabilidad, porque si no se levanta temprano, no lo van a correr del trabajo. Si no se levanta temprano, no va a poder ganar el grado. Entonces, esas dos cosas hay que diferenciarlas. El sacrificio es nada más salir de su zona de confort para poder lograr un objetivo o cumplir un sueño. Entonces, eso yo creo que sería el consejo que yo le podría dar a la gente. Así que quiero darle la cordial bienvenida a nuestra querida Andrea Cardona. Y muchas cosas por preguntarte. En principio, ¿cómo nace esta conexión por la naturaleza, por hacer montañismo? ¿Dónde nace esta inspiración? Sé que estudiaste economía, fuiste a Europa a estudiar y en eso te reconectas con una pasión. Cuéntame cómo fue ese momento. De 3 hermanos y mi papá y mi mamá cuando me tuvieron tenían 21 añitos, imagínate, todavía eran estudiantes y entonces eran tan jóvenes que pues a ellos aún les gustaba mucho salir a pasear por Guatemala, tener una vida social muy activa y entonces ellos nos llevaban a conocer muchos lugares de Guatemala en donde acampábamos. Y entonces yo estaba ahí viendo toda la naturaleza tan hermosa de mi país, las diferentes etnias y teniendo estas experiencias de 5, 6, 7, 8 años, de seguro que me marcaron muchísimo. Pero también me marcó un episodio que fue muy duro para mí y fue cuando yo tenía 13 años. Mi papá se divorcia. Esas dos experiencias creo que de ahí nace estas ganas de escalar montañas que después vino a ser una gran oportunidad. Pero bueno, lo que mis padres me inculcan a esa edad, del amor por la naturaleza, el divorcio lo que hace conmigo es que nos vamos a vivir al lago Atitlán. Pues. Y entiendo que luego te vas a estudiar fuera y tomas una decisión interesante. Siempre que he visto de tu vida, hay como un momento de transición en donde empiezas a ir en pro de tus sueños. ¿Cuál fue ese momento en tu vida? Julio, en esos momentos cuando yo ya estoy en Italia y estoy estudiando economía del turismo
y pues me estoy graduando de una universidad extranjera y luego empiezo a trabajar en hotelería, yo pensaba que yo estaba siguiendo mis sueños, pero yo me di cuenta de que mucho de eso yo lo estaba haciendo para hacer orgulloso a mis papás, porque yo sentía que eso era lo que yo debía hacer. Y ya después de 1 año y medio de estar trabajando en hotelería, me tuve que hacer esta pregunta que es a veces difícil e incómoda. Me tenía que preguntar si yo era realmente feliz haciendo lo que estaba Me haciendo. llama la atención que tomaste una decisión 180 grados y ya habías alcanzado un éxito que para muchas personas podría haber sido, bueno, ya llegó a su primera cumbre, por así decirlo. ¿Qué pasó por tu mente? Porque me puedo imaginar que había mucho miedo de tomar una decisión tan dramática y además pensar qué van a pensar mis papás, qué va a pensar las personas que han confiado en mí. ¿Qué te hizo, en definitiva, tomarte ese momento y decir, voy a ir tras esto? ¿Y cómo te sentiste en ese proceso? Cuando las personas te aman, ellos lo que quieren es verte feliz. Y creo que ellos se dieron cuenta muy pronto que yo estaba muy feliz haciendo un sueño realidad de estar viajando el mundo, tal y como lo soñaba de niña, que yo soñaba con ser Indiana Jones, gracias a los viajes que ellos me llevaban a hacer. Entonces, eso definitivamente alimentó mi curiosidad y fue lo que yo busqué luego en mi vida adulta. Entonces, sí, creo que muchos de los miedos que yo sentía al inicio, todos estaban pues de alguna forma infundamentados. Yo pensaba que iba a ser difícil para mi familia, y en cambio no, ellos van a estar felices siempre que nosotros estemos felices haciendo lo que hacemos. Definitivamente fue un poco duro no verlos por varios periodos de tiempo, porque yo venía a Guatemala una vez al año, y después de la carrera en Italia, que duró 5 años, y de mi trabajo, me quedé viajando y haciendo ese trabajo como guía de aventura por otros 5 años. Así que yo en total pasé 10 años fuera de Guatemala. Y sin duda también similar a lo que nos contaba Kevin, de esos momentos de estar lejos de quien uno ama, también por seguir esos sueños. ¿Y cómo surge ese sueño del Everest? Es una meta que es equivalente a ganar una medalla de oro en alguna disciplina, es el pináculo de muchas personas, pero también tiene enormes riesgos. Algunas personas inclusive han fallecido después de escalarlo en la bajada. Cuéntame, ¿cómo surge el Everest? Entonces, 2 veces al año llevaba grupos. Y yo recuerdo siempre llegar a estos 5,300 metros y ver para arriba y pensar, la gente que escala eso debe estar loca. Hasta que después de 2 años y medio que estoy siempre yendo a la base del Everest, viéndolo de abajo para arriba, en la agencia de viajes para la que trabajaba en Brasil, me piden que vaya a asistir una pequeña expedición de 6 personas para escalar un nevado, una montaña de 6,200 metros. Y mira, yo tenía mucho miedo porque yo sabía pues que era asmática, que los bronquios son más sensibles, que soy friolenta, de que yo nunca me imaginé haciendo todo eso. Tenía tantas cosas pasando por mi cabeza, pero creo que el hecho que no podía decir que no, porque a ellos no les daba tiempo de mandar a alguien más desde Brasil y yo ya estaba en Nepal, me hace pues tomar ese curso de 2 semanas para aprender lo básico de escalada y luego estar recibiendo a este grupo de 6 personas de Brasil, que me sorprende un montón, que tenían todos más de 50 años. Yo en ese entonces tenía, imagínate, 25. Y entonces yo cuando los veo digo, si ellos lo pueden lograr, pues yo también tengo que ver cómo le hago, pero yo pues no me puedo, ahí sí que no puedo desistir de esta expedición. Personas que no desistían. Y mira, fue muy mágico ese momento, porque de repente estaba en la hora del amanecer, yo estaba dando los últimos pasos llegando a la cumbre, y fue una vista y un momento epifánico. Entonces, la vista espectacular desde una cumbre, yo viendo todas las montañas del Himalaya, pero más importante, enfrente de mí tenía el Everest, pero ya no lo estaba viendo desde la base, de abajo para arriba, sino se veía solo un poquito más alto. Me encanta cuando tú decías, tenías un obstáculo, y voy a colocar 2. Darme cuenta que el ser mujer podía ser un obstáculo porque no creían que pudieras lograrlo, miedos y demás. Y el segundo, un obstáculo real, que era el asma, que pudiera ser una condición que te imposibilitara este sueño o al menos te lo complicara más. ¿Qué hiciste para que eso no fuera en lo que te enfocaras, sino que triunfaras a pesar de esas barreras que empezabas a ver?
La preparación, por ejemplo, con el tema del asma, definitivamente sí, por lo general tengo los bronquios más débiles, pero yo sabía que si respiraba siempre a través de un pañuelito que me ponía sobre el rostro y si me exponía a lugares fríos por mucho tiempo, entonces como que el cuerpo se va adaptando poco a poco a esas condiciones y me iba volviendo menos frágil. La preparación para mí es la columna vertebral de cualquier proyecto. Y en cuanto al hecho de ser mujer, mira, yo ya sentía pasión por escalar montañas, pero gracias a ese obstáculo se unió un ingrediente muy importante que siempre hay que llevar en la mochila y es propósito. Pero de todos modos, yo me siento muy agradecida porque de alguna forma abrí una brecha que estaba difícil para las mujeres en general y pues de la misma forma creo que hay muchas mujeres hoy en día abriendo brecha que seguimos en este proceso difícil de demostrar que todas podemos y bueno, como tú decías, si eres joven, que si eres bajito o alto, o que si eres, al final hay tanto que nosotros podemos desarrollar y un potencial tan grande que vale la pena hacer el esfuerzo que necesitemos de hacer. todo lo que has aprendido, mi querida Andrea, de vencer esta cumbre, me puedo imaginar cuando llegaste, pero luego cuando tuviste que bajar, porque entiendo que no puedes permanecer mucho tiempo en ese éxito, porque si definimos que el éxito es llegar ahí, entiendo que no puedes pasar mucho tiempo también ahí quedándote, disfrutándolo. Cuéntame cómo es el proceso cuando llegas y luego qué pasa para regresar. Que tú dices que es tan importante en estos procesos de coaching es que mi preparación para la cumbre fue una preparación física, pero eso no fue lo más importante, fue la preparación mental y fue la preparación emocional y hasta podría decir espiritual, porque yo sabía que en el intento para ir a la cumbre podía no regresar. Yo creo que en la vida nosotros necesitamos podernos coachar y poder desarrollar todas esas áreas de nuestra vida para poder ir a la cumbre y que esa cumbre signifique un desarrollo real en todas las áreas, porque te vas a quedar muy poco tiempo y si tú sacrificaste cosas importantes de tu vida solo para estar en la cumbre, pues lo ideal sería que esa cumbre sea solo, tengo la posibilidad de llegar a este lugar, lo logré, pero ahí tengo muchas otras cumbres y pues tengo que bajar e intentar otras. Hay una variable que veo que también Kevin mencionaba y es un tema mental mucho más que físico. Y eso es un tema que veo recurrente, no importando la disciplina, inclusive en emprendedores, en empresarios, en artistas, y es cómo vencer esa conversación interior que tenemos. Esos paradigmas, ese no lo voy a lograr, ese me siento cansado, ya voy a abandonar este tema, etcétera. ¿Cómo haces para entrenar esa conversación que tienes contigo misma en esos momentos de crisis? Y yo he estado en ese mismo momento que tú dices, pero ¿quién me obligó a estar acá? ¿Por qué tuve que emprender ahora? Las responsabilidades, toda la carga, todo. Y entonces es la mente que está proyectada en el futuro o está en el pasado de tuve que haber hecho otras decisiones. Entonces poder tirar ese peso, dejarlo a un lado y a enfocarnos en el presente, de verdad que nos puede ayudar a empoderarnos y sentir que estamos haciendo un avance ese día. Y ya solo eso es una victoria y nos podemos aplaudir y podemos de verdad agradecernos porque cada paso cuenta, cada paso es importante para llegar a la cumbre.